Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes el tema llenura y bautismo del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que antes de Jesús ascender a los cielos, después de haber resucitado, se mantuvo 40 días con sus discípulos, hablándoles acerca del reino de los cielos, instruyéndoles acerca de tantas cosas que son fundamentales y que aquellos discípulos del Señor que ya no le iban a tener a Él de manera física, necesitaban para continuar hacia adelante aquella gran obra que el Señor había iniciado en su ministerio terrenal de 3 años y medio. Así que nosotros encontramos algo, y es que Jesús, antes de ascender a los cielos, le da un mandato a sus discípulos. Y este mandato tenía una orden, y a través del cumplimiento de esta orden, ellos iban a recibir una experiencia maravillosa. El mandato que Jesús les dio a ellos fue: no se vayan de la ciudad de Jerusalén. Ustedes saben que a raíz de la muerte del Señor, sus seguidores se concentraron en la ciudad de Jerusalén, y cuando el Señor resucitó, aunque Él visitó otras partes del país después de haber resucitado de entre los muertos, la ciudad de Jerusalén se convirtió en el centro de la atención por los acontecimientos que habían sucedido con anterioridad, y allí se encontraba el grueso de los discípulos. Los 11 apóstoles se encontraban en aquella ciudad, en aquel lugar, en ese momento, en ese tiempo. Ahora bien, Jesús les dice: no se vayan de la ciudad de Jerusalén, sino que ustedes deben esperar allí la promesa del Padre. El Padre había prometido algo. El Padre les había dado una promesa importante y especial a sus seguidores. ¿Y cuál era la promesa? Nosotros leímos acá la semana pasada una cita que la quiero repetir en este día. San Juan capítulo 14 versículo 16 nos dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál era la promesa del Padre? La promesa que el Padre les había hecho a los seguidores de Jesús era la llegada del Espíritu Santo de Dios. Era la llegada de ese consolador, de ese que iba a sostener. La palabra que se utiliza aquí es la palabra paráclito en griego, que es la palabra que en español se usa como paracleto. ¿Y qué es un paracleto? Un paracleto es el que sostiene, el que aguanta. Por ejemplo, este speaker que está acá necesita esto. Este es el paracleto. Esto lo sostiene para que no se caiga. El Espíritu Santo nos sostiene, mis hermanos. La presencia de Él esté en nuestra vida para que nosotros no nos caigamos. Y a veces, aunque tropezamos y caemos, ¿pero qué hace el Espíritu Santo? Nos levanta otra vez en victoria. Cuando una persona conoce a Jesús, el Espíritu Santo hace 2 cosas en esa persona. Y me estoy refiriendo al acto mismo. Miren, toda persona, aunque haya nacido con una religión, toda persona, aunque aparentemente haya llevado una vida moral,
una vida tranquila, porque a veces la gente dice, no, pero yo no he hecho tantas cosas malas. Pero todo ser humano es pecador. Toda persona, no importa que haya nacido dentro de una religión, necesita en un momento aceptar a Cristo. Por ejemplo, nuestros niños nacen en la iglesia, crecen, participan. Esos niños un día tienen que tomar una decisión con Cristo, porque la salvación no es una herencia religiosa, es una relación personal con Dios. Dios no tiene nietos, ni tiene sobrinos, ni amigos de sus hijos. Dios tiene hijos, y todo el mundo necesita convertirse en un hijo de Dios para poder ser salvado. Así que en el momento en que una persona dice, yo necesito entregar mi vida al Señor, yo necesito consagrar mi vida a Él, en ese mismo instante, el Espíritu Santo hace dos cosas con esa persona. Lo bautiza, y yo voy a estar explicando esto más adelante, porque hay mucha confusión religiosa en este sentido. Y otra cosa que hace hoy el Espíritu Santo es que llena a la persona con su poder. Una cosa es llenura, otra cosa es bautismo. Son dos aspectos diferentes. Así que en los tiempos actuales, esto es lo que sucede. En los tiempos actuales, cuando una persona conoce al Señor, es bautizado con el Espíritu Santo y también puede ser lleno. La llenura no necesariamente tiene que ser en ese momento, puede ser más adelante, puede ser unos meses más adelante, 15 días, qué sé yo, el tiempo en el cual Dios quiera y la persona también se consagre para que esto suceda. Ahora, esto es en esta época. Antes, el Espíritu Santo solo llenaba a las personas. Antes de que Cristo fuese glorificado, recuerden que la semana pasada explicábamos acerca de la glorificación, su llegada al reino allí del Padre, sentado a la diestra del Padre, donde recibió la adoración de todos los que estaban allí en la corte celestial. Antes de este acontecimiento, el Espíritu Santo solo llenaba a las personas. No había bautismo del Espíritu Santo. No se podía experimentar esta gran bendición que hoy es posible. Ahora, ¿para qué llenaba el Espíritu Santo de Dios a las personas en aquella época? Muy claro, muy sencillo. Los profetas tenían que ser llenos del Espíritu Santo para poder profetizar. Nadie que esté vacío del Espíritu Santo puede profetizar. La persona tiene que estar llena del Espíritu Santo para poder profetizar. Otra cosa es que los milagros que se hicieron en el Antiguo Testamento fueron frutos de que esos profetas, esos siervos de Dios, estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay milagros que no vienen de Dios, porque lo sabemos. Satanás hace milagros. Y hay impresiones humanas. Y cuando hablo de impresiones humanas es porque hay gente que está en una reunión y de repente dice, sí, yo recibí una sanidad, pero fue algo emotivo nada más. Y salen diciendo, yo recibí una sanidad y Dios hizo un milagro, y a los 15 días la persona otra vez sufre lo mismo. Y van y le preguntan al predicador. Porque hay predicadores que les gustan exaltar mucho esto, hermano. Y muchas veces nos preguntamos si para glorificar a Dios o para ganar fama personal.
Yo creo que toda la gloria tiene que ser para el Señor. Pero a veces sucede esto, que una persona asiste a un tipo de reunión y le hacen unas cuantas cosas. A veces usted ve que lo ponen a saltar, lo ponen... Yo me pregunto, yo nunca veo que en la Biblia el apóstol Pablo hizo esto, ni Pedro lo hizo. Quizá alguien dice, pero hubo un cojo que salió saltando en el templo. Sí, pero nadie lo puso a saltar. Es que el hombre era cojo de nacimiento y como el Señor hizo el milagro, dígame usted, si hubiese sido usted, no sale saltando con el gozo de haber recibido este milagro. Pero no fue que lo pusieron a saltar, ¿eh? Jesús nunca hizo esto. Pero a veces sucede que la persona va y recibe una impresión y luego se da cuenta que eso que dijo que se le sanó, otra vez volvió. Y van donde esos predicadores y le dicen, hermano, ¿pero qué pasó? Y el predicador le dice, es que usted no tuvo fe. La persona sí pase porque cree que puede ser. El problema es que los milagros no ocurren cuando yo quiero ni cuando usted quiere, sino cuando el Espíritu Santo de Dios quiere. Cuando el poder de Dios se quiere manifestar. Yo no le puedo torcer el brazo a Dios y decirle, ven acá, Dios, tú tienes que hacer este milagro porque yo quiero. Yo no puedo hacer eso porque Dios no recibe mis órdenes. Yo soy un siervo, Él es el Señor. Y el Señor es el que da las órdenes, no la dan los siervos. Los siervos están para ejecutar la orden de su Señor. Así, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llenaba a los siervos del Señor para que se pudieran hacer milagros. Y quiero citar un caso específico del profeta Eliseo. Segundo libro de Reyes, su capítulo 4, a partir del verso 38 en adelante, allí nos narra dos cosas interesantes, y es que había una gran hambre en aquel lugar, y los siervos de los profetas, los hijos de los profetas, que habitaban, por cierto, en ciertas ciudades específicas, pues estaban pasando un momento de necesidad. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó el profeta a aquel lugar, pues lo mandó a preparar una olla grande, bien grande, para que hiciera potaje para todos los que estaban allí. Y una de las personas salió al campo y encontró unas parras y llenó un espacio que tenía. Dice que su falda, su delantal, lo llenó con las parras, y también encontró unas calabazas silvestres. ¿Y qué pasa? La cortaron todo esto y lo echaron en el potaje. Pero ellos no sabían lo que era esto. Vieron estas calabazas y pensaron que eran comestibles y eran venenosas. Dice la palabra de Dios que cuando aquella comida estuvo, que sirvieron aquella comida para todos, comenzaron a probarla y se dieron cuenta que eran venenosas. La manera de saber en aquellos tiempos que algo era venenoso era por lo amargo. Amargo y veneno es un término que se utiliza muchas veces de manera sinónima en la Biblia. Y dice la palabra de Dios acá en el verso 40, en su última parte: varón de Dios, hay muerte en esa olla, le dijeron al profeta Eliseo. Y dice que no la pudieron comer. ¿Y qué pasó allí? Eliseo era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando una persona se llena de Dios, Dios le da soluciones. Cuando una persona busca la presencia de Dios, no importa en qué circunstancias se encuentre, Dios le va a dar la salida. Recuérdese, hermano, si ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nunca nos va a fallar. Me puede fallar el presidente, me puede fallar el amigo, me puede fallar hasta el familiar falla, pero el Señor nunca falla. Él permanece fiel. Ahora, veamos lo que pasó. Dice la palabra de Dios en el verso 41 que entonces dijo el profeta: traed harina.
Y trajeron harina y la esparció en la olla. Y dijo, da de comer a la gente. Y se acabó el problema que había en la olla. Qué bueno es, hermano, echar la bendición de Dios en nuestra olla, ¿verdad? Pero si ustedes notan lo que pasó aquí, echaron harina en la olla, la harina estaba cruda. ¿Quién come harina cruda? ¿Qué es lo que pasó aquí? Un milagro. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Había allí un potaje venenoso, pero el profeta de Dios, guiado por el Espíritu Santo, produjo esto. Dice aquí la palabra de Dios que también para ese tiempo, que era un tiempo de mucha escasez, alguien vino y trajo 20 panes de cebada y trigo nuevo en sus espigas y lo dio al profeta. Los panes de cebada eran los panes más pequeños que había, hermano, parecido a esos panes que nosotros llamamos de buffet, unos panes pequeñitos. Los panes de cebada eran pequeñitos, así que alguien fue y le regaló 20 panes de cebada al profeta de Dios, y el profeta le dijo a su asistente, ve y repártelo entre todos los hombres. ¿Y saben cuántos hombres habían? 100. ¿Usted se imagina que quizá cada hombre de esos se comía 8 panes de eso? 20 panes. Sin embargo, dice aquí la palabra de Dios que, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque se ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Para un hombre decir esto tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del poder de Dios. Y dice la Biblia acá que entonces los puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová, porque Jehová va a respaldar su palabra. Y si nosotros nos apropiamos de esa palabra, siempre vamos a tener victorias en nuestras vidas, siempre vamos a salir hacia adelante. Así que para los milagros, ¿qué se necesitaba? La llenura del Espíritu Santo de Dios. También los profetas. Y encontramos acá un caso muy particular en la Biblia. Y es un caso donde Saúl, que era rey en Israel, le sucedió algo, vivió una experiencia. Capítulo 10 del primer libro de Samuel. Allí nosotros encontramos a partir del verso 9. Dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Qué pasó allí con Saúl? Fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y al ser lleno del Espíritu Santo de Dios, en ese momento el Espíritu Santo lo usó como profeta. Aunque Saúl no era profeta, había sido ungido como rey, pero en ese momento el hombre estuvo lleno del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que pasaba con los profetas. Los profetas necesitaban estar llenos del poder de Dios para de esta manera poder hablar al pueblo, poder profetizar, poder decir palabras de Dios, porque hay gente, y en estos tiempos aparecen, que dicen que Dios le ha dicho, y Dios no le ha dicho nada. Están tomando el nombre de Dios en vano. Hay personas que para impresionar a otros
le dicen cosas que no vienen de la revelación de Dios. Por ejemplo, hay un pastor amigo que me contó esto. Él estuvo en un lugar y vino una persona y se le acercó y le dijo: yo tengo un mensaje de Dios para usted. Y el pastor le dijo: ok, hermano, estoy dispuesto a escuchar. Y dice el Señor que usted es un siervo de Dios. Dice el pastor: pero eso yo lo sé. Dígame otra cosa. O sea, él no le dijo, porque es una persona muy prudente, no le dijo a la persona: dígame otra cosa, porque eso yo lo sé. ¿Usted cree que la revelación de Dios va a venir para decirle a usted lo que ya usted sabe? La revelación de Dios es para sacar cosas escondidas, cosas que usted no sabe, para ayudarlo a tomar decisiones en momentos que usted no sabe qué hacer, para revelar a su vida cosas secretas que tal vez solo usted sabe, como forma de que usted y yo entendamos que Dios está manifestando. Mira lo que dice el profeta Miqueas en su capítulo 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio, de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Usted cree que era fácil un profeta, por ejemplo, el profeta Natán? El profeta Natán le tocó una tarea muy fácil. Era muy amigo de David. Y David, ustedes saben lo que David hizo. Le quitó la mujer a un hombre, mandó a matar a ese hombre, finalmente se quedó con la mujer. Y todo aquello aparentemente había estado calladito. Como al año, el profeta Natán va donde el rey David y le dice: ¿sabe David qué ha pasado esto? Habían dos hombres en una ciudad, uno muy rico, con muchas ovejas, con mucho ganado, y otro muy pobre, con una sola ovejita. Un día le llegó visita al hombre rico. ¿Sabe lo que hizo el hombre rico? Le quitó la única ovejita que tenía el pobre hombre y la sacrificó para dar de comer a su visita. David se enojó. David dijo: ese hombre se merece la muerte. Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú. Es muy fácil leerlo en la Biblia, ¿eh? Usted sabe que era lo único que tenía que pasar allí. Que David dijera: córtele la cabeza, y en 2 minutos la cabeza andaba rodando. Hay que tener valentía, ¿verdad? Pero más que valentía, hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay que estar lleno del poder de Dios. Hermano, hoy día se requiere más que nunca que cada creyente esté lleno del poder de Dios. Porque estamos enfrentando tantas situaciones difíciles, estamos enfrentando tantos problemas nuevos y diferentes. En el Antiguo Testamento nadie había sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Nadie. Y eso lo vamos a mostrar ahora, para que estemos bien edificados. En el libro de Lucas, en su capítulo 3, nosotros encontramos, y específicamente en el verso 16, hallamos aquí una pronunciación, un pronunciamiento que hizo Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. La pregunta es: si la gente en el Antiguo Testamento hubiese sido bautizado por el Espíritu Santo, ¿Juan dice esto? No, porque ya la gente tendría aquel bautismo, pero era algo nuevo, era algo diferente que se estaba por manifestar a los seres humanos. ¿Y quién era el que iba a producir esto? El Señor Jesucristo, el Señor Jesús con su obra. Así que nosotros podemos
comprender y entender que se trataba de algo extraordinario. Juan estaba bautizando en agua, pero Juan dice: yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene otro que es más grande que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué es esto, Espíritu Santo y fuego? No es fuego quemador, es fuego purificador. Fuego para santificar. Ahora bien, veamos lo que hoy tuvimos como nuestro texto base de este mensaje. Hechos capítulo 1, versículo 5. Aquí encontramos a Jesús después de haber resucitado y reunido allí con sus discípulos en la ciudad de Jerusalén. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está Jesús diciendo claro: ustedes no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Nadie había sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero nos preguntamos, ¿había gente llena del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Ya lo hemos visto en la Biblia. Nadie puede profetizar de parte de Dios si no está lleno del Espíritu Santo. Pero sin embargo, esos profetas no estaban bautizados con el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que hay una enseñanza, hay una experiencia maravillosa que nosotros necesitamos entender, y más hoy porque hay desinformación y a veces vemos hermanos, yo he conocido creyentes que se han frustrado, pertenecen a ciertas organizaciones donde muchas veces lo único que se resalta son las cosas externas. No importa lo que una persona viva. Puede haber una persona que tenga su corazón bastante oscurito, pero si esa persona hace ciertas cosas, entonces es un creyente espiritual, porque se basan solamente en lo exterior. Yo creo que el poder de Dios limpia nuestro exterior y se refleja afuera, pero lo más importante es que la persona pueda vivir su vida en santidad delante de Dios, ¿verdad? Porque yo puedo saltar acá de alegría, pero un salto de alegría no va a transformar mi corazón. Me va a dar un poquito de gozo. Ese salto se me va a olvidar cuando yo termine. Cuando quizás yo vea a alguien que me quiera hacer un daño y quiera sacar una pistola para darle 2 tiros, ahí es donde yo necesito el poder de Dios, ¿verdad? Porque ahí es donde yo necesito mostrar con mi vida cristiana que yo soy un seguidor de Jesucristo. Así que encontramos primero Juan, que fue el último de los profetas, dice que iba a venir alguien que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y Jesús aquí a los discípulos, un poquito antes de ascender a los cielos, tal vez minutos antes, le está diciendo que Juan bautizó con agua, mas ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No le puso Jesús los días exactos, pero saben, hermano, pasó una semana exactamente después. 7 días después de esto, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero nos preguntamos en este día, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es esto? Escuchamos tantas versiones. Escuchamos que para una persona ser bautizada con el Espíritu Santo tiene que empezar a dar saltos, a dar movimientos, y esto yo lo conozco muy bien. Lo conozco como la palma de mis manos. Por una razón, porque yo conocí al Señor en una congregación que practicaba eso y que creía eso. Y recuerdo que durante años vi personas frustrarse porque no tenían esa manifestación y decían, pero cuidado si yo no soy salvo, cuidado si yo no soy cristiano.
Es que todos los creyentes no han sido llamados a tener las mismas manifestaciones. El apóstol Pablo habla claro en el libro de Primera de Corintios, su capítulo 12, al final, dice que todos no pueden hacer lo mismo porque la iglesia es un cuerpo compuesta por diferentes miembros. Entonces hay un problema con esto. Y hay gente que provocan esta clase de situaciones, y quiero ser totalmente claro en esto. En mi ciudad, esto yo no lo vi, pero me lo contó un pastor que estuvo en un evento. Hubo otro pastor que dijo: ahora quiero que se pongan en pie todos los que quieran hablar en lengua. Pasen aquí delante. Abran la boca, digan ¡ah! Hermanos, esto no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Entienden? Y yo no estoy, la verdad, no me estoy burlando de esto, ni estoy criticando esta situación. Sencillamente lo que me pregunto, esto no es lo que yo veo en mi Biblia. Yo no veo a Pablo, a Pedro, yo no veo a ninguno de los apóstoles diciéndole a las personas: vengan, que yo lo voy a poner a ustedes a hablar en nuevas lenguas. No voy a hacer esto, no lo dice la palabra de Dios. Creemos en los dones del Espíritu, pero esto es otra cosa. Y quizá la semana próxima yo voy a estar hablando un poquito acerca de esto, lo que pasó el día de Pentecostés. Pero ciertamente hay tanta exageración acerca de este asunto. La palabra de Dios nos enseña con toda claridad para qué el Espíritu Santo iba a venir. Dice aquí en San Juan capítulo 14 versículo 16, señalándonos lo que es el bautismo del Espíritu Santo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo me pregunto, hermanos, si nadie había sido bautizado con el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés, Jesús dice que ellos iban a ser bautizados. Juan dice que cuando Jesús viniera los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Significa que nadie había sido bautizado con el Espíritu Santo. Sin embargo, ocurrían milagros, ocurrían maravillas. ¿Cómo era esto? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Necesitamos nosotros ser bautizados con el Espíritu Santo para hacer un milagro? Bíblicamente está demostrado que no. Y la referencia es al Antiguo Testamento. Ahora, quiero aclarar, hoy día sí, hoy día sí, cuando una persona acepta a Cristo, en ese momento es bautizado con el Espíritu Santo. Que más adelante pueda tener algunas manifestaciones de dones, de llenura y de todas esas cosas, este es otro asunto, pero no es lo que mi Biblia dice. La Biblia dice que el bautismo del Espíritu Santo vendría para que el Señor pudiera habitar en nosotros a través de su Santo Espíritu. Dice que esté con vosotros para siempre. Era lo que no había en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios en San Juan 14:23? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Todo eso es futuro. Y vendremos a Él y haremos ¿qué? Morada en Él. ¿Eso lo tenían en el Antiguo Testamento? Eso se iba a producir ¿cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo, cuando fueran bautizados con el Espíritu Santo. Aquí Jesús no está diciendo que la persona iba a tener esta manifestación, aquel movimiento, aquella. No está diciendo eso. Dice que el Espíritu Santo vendría y que haría morada con la persona. Así que tenemos nosotros
la explicación bíblica de que el bautismo del Espíritu Santo no es más que ese sello que no existía en el Antiguo Testamento y que hoy nosotros podemos disfrutar de él. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Efesios, su capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿En el Antiguo Testamento alguien tenía este sello? No. Por eso entendemos, en el Antiguo Testamento no había seguridad de la salvación, pero hoy sí podemos predicar la seguridad de la salvación, porque hay un sello para la redención. No dice que el Espíritu Santo hoy lo tenemos y que lo podemos perder, que hoy está con nosotros y mañana se va a ir. No. En el Antiguo Testamento encontramos que las personas perdían el Espíritu Santo. David lo perdió en un momento. Saúl dice que el Espíritu de Dios se apartó de él y que un espíritu de las tinieblas se apoderó de Saúl. Pero en el Nuevo Testamento no encontramos un solo texto que diga que una persona que haya sido sellado por el Espíritu Santo podrá perderlo. Ok, usted podrá decir, ¿y qué pasó con aquel? ¿Y qué pasó con aquel otro? Mire, una persona puede llegar hasta ser un líder sin conocer a Jesús dentro de una iglesia. Eso no es extraño. Usted dirá, ¿cómo? Sí, puede ser. Hay gente que Jesús le va a decir, nunca te conocí. Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Ustedes no han leído la Biblia, ¿verdad? Y Jesús le va a decir, nunca te conocí. Lo que quiere decir con toda claridad que no necesariamente el hecho de que una persona esté formalmente en una determinada congregación signifique que esa persona es salvo, que ha tenido un encuentro personal con el Señor. Para este es el sello del Espíritu Santo de Dios. En el momento en que yo acepto a Jesús como mi Salvador, hay un sello que se pone allí, el sello que garantiza la salvación. Recuérdese, hermano, usted y yo no somos salvos por obra, no somos salvos por decir, si en el último momento de mi vida yo me mantengo fiel a Dios, entonces me salvé. Pero si en el último momento ya yo no estoy en comunión con Dios, me acabé. Porque entonces la salvación, ¿qué es? La salvación depende de que usted de manera circunstancial esté o no en el último momento de su vida. La salvación es a través de Cristo. Y usted y yo no podemos llenarle a Dios el Padre ninguno de los requisitos de la salvación. Por eso Jesús murió en la cruz, para pagar por nuestra salvación, pagar por nuestra vida eterna. Ahora, ¿qué pasa con la llenura? Miren, qué interesante esto. Los discípulos del Señor, cuando anduvieron con Jesús, ¿ya estaban bautizados con el Espíritu Santo? No, no estaban bautizados, porque ustedes saben que ellos fueron bautizados después de Jesús ascender a los cielos. Ahora bien, no estaban bautizados, pero en Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2, dice aquí la palabra de Dios: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La pregunta es, ¿hicieron milagros los apóstoles del Señor antes de ser bautizados con el Espíritu Santo? Sí, sí.
Esto es lo que dice la Biblia. Todavía ahí no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús le dio autoridad, le dio poder para hacer milagros, para echar fuera demonios. Y nosotros encontramos ahí mismo en Lucas capítulo 10, los 70 más que el Señor comisionó. Y en el verso 17 nos dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vinieron haciendo milagros, haciendo maravillas, vinieron gozosos de ver todos aquellos milagros que se habían producido. Así, mis hermanos, que nosotros encontramos aquí con toda claridad que antes del bautismo del Espíritu Santo la gente podía hacer milagros. ¿Y cómo lo hacía? Por la llenura del Espíritu Santo, por la llenura del poder de Dios. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Y voy a estar hablando después con detenimiento acerca de esto, pero no en este día. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y el verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, debido a esto, y esto lo digo con todo respeto, muchos maestros dicen que para que una persona sea bautizado con el Espíritu Santo tiene que sucederle lo mismo que le pasó a los apóstoles en aquel día. Dice: y fueron todos llenos. ¿Por qué? Porque aparte de ser bautizados ese día, también fueron llenos. No siempre sucede de la misma manera, no siempre sucede de manera simultánea. El bautismo y la llenura son dos aspectos totalmente diferentes. Así que no se establece. En el libro de los Hechos aparecen una serie de manifestaciones que nosotros más adelante, otro día, vamos a estar tocando y señalando. Pues no vamos a pasar por alto ningún pasaje de la Escritura, porque tenemos que presentar la palabra de Dios rectamente como es. Pero este acontecimiento que pasó el día de Pentecostés es algo que nunca había sucedido en toda la historia. Ese día fueron bautizados por el Espíritu Santo y fueron también llenos. Acabamos de leer que todos fueron llenos. ¿Por qué no dice aquí todos fueron bautizados? Porque ya se sabía que Jesús les había dicho: esperen en Jerusalén para que sean bautizados con el Espíritu Santo. Lo que pasó ese día fue el cumplimiento de la promesa del Señor. El día de Pentecostés estaban llenos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el que se llena? Esta botellita estaba llena. ¿Pero qué pasa? Hermana Carmen, lo siento, pero no la puedo compartir contigo ahora. ¿Qué está pasando con esta botellita? Lo lamento, hermano. Solo lo estoy disfrutando yo. Se está vaciando. ¿Están entendiendo? Usted dirá: pero eso nosotros lo podemos hacer de cosas materiales, pero ¿cómo del Espíritu Santo? Sí, la llenura del Espíritu Santo es algo que se va desgastando. No, el Espíritu Santo no se desgasta, la llenura en nosotros. Por eso el creyente necesita hacer ¿qué cosa? Estar renovando esa comunión. ¿Por qué le decimos, hermano, asista a la iglesia la mayor cantidad de veces que pueda? ¿Por qué?
¿Qué pasa cuando usted anda en su carro y corre para acá, corre para allá, corre acá, corre allá? ¿Qué pasa? ¿Y qué usted tiene que hacer? Usted tiene que ir a la estación de gasolina, ¿qué? A llenar el tanque. ¿Por qué? Porque lo está usando y porque se está consumiendo. La batería de su auto, ¿qué pasa? Usted sabe que hay algo que se llama alternador. Es una especie de motorcito. ¿Usted sabe para qué sirve? Para cargar la batería. Y entonces usted utiliza la energía de esa batería para encender el auto, pero esa batería tiene que ser, ¿qué? Recargada, porque se pierde la carga. El día de Pentecostés fueron llenos, ¿verdad? Lo leímos, fueron llenos. Ahora, en Hechos capítulo 4, versículo 31, mire lo que dice. El mismo grupo de personas. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nos preguntamos nosotros, ¿esta gente el día de Pentecostés no fueron llenos? ¿Y por qué dice aquí otra vez que fueron llenos? Porque la llenura, ¿qué pasa? ¿Recuerdan, verdad? ¿Qué pasa con la llenura? Se acaba. Por eso el creyente no puede descuidarse, leer la palabra, asistir a la iglesia, orar, compartir el evangelio con otras personas para así mantenerse activo espiritualmente, porque la llenura se agota. Y hay personas que les pasa, yo no sé si usted ha visto esto, pero yo en mi país lo llegué a ver muchas veces, una persona con un galoncito caminando y el carrito allá. ¿Sabe para qué el galoncito? Para ir a una bomba de gasolina, echar un poquito de gasolina, entonces venir con una manguerita a meterle en el tanque de su auto para poder arrancar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí oí la palabra. Descuido. Descuido. ¿Verdad? El problema es el descuido. Hay creyentes que esperan, ¿qué cosa? Esperan que se le acabe la gasolina y quedarse en emergencia para entonces ir a buscar. Quiero concluir señalando, el bautismo es una sola experiencia. La llenura es una necesidad constante y permanente en nuestra vida. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos.